¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas parecen absorber toda tu energía, incluso cuando dicen que quieren lo mejor para ti? ¿Cuántos de tus sueños has abandonado por miedo a decepcionar a alguien? Y si el mayor obstáculo entre tú y el éxito no fuera la falta de talento, sino la incapacidad de desprenderte de la necesidad de ser aceptado? Nietzsche escribió alguna vez: conviértete en quien eres. Parece una frase sencilla, pero esconde una exigencia brutal. Porque para convertirte en quien realmente eres, tal vez sea necesario abandonar la versión de ti mismo que vive para complacer a los demás. La mayoría de las personas cree que el éxito depende de trabajar más, estudiar más o encontrar la oportunidad correcta. Pero Nietzsche nos invita a mirar hacia un lugar mucho más incómodo, la prisión invisible creada por la aprobación ajena. La verdad es que pocas cadenas son tan pesadas como aquellas que no podemos ver. No atan tus pies, atan tus decisiones. Cada vez que posponer un proyecto para evitar críticas, respondes mensajes solo por culpa. Permaneces en relaciones que drenan tu paz o abandonas tus propios objetivos para cumplir con las expectativas de otras personas. Una parte de tu libertad desaparece. Y lo más inquietante es que esto ocurre tan lentamente que comienzas a llamar a esa prisión una vida normal. Nietzsche jamás enseñó que debíamos odiar a las personas o vivir aislados del mundo. Lo que realmente cuestionó fue algo mucho más profundo: la dependencia emocional que convierte nuestra felicidad en rehén de la opinión de los demás. Mientras necesites ser comprendido por todos, respetado por todos o amado por todos, siempre habrá alguien capaz de controlar tus pasos sin que siquiera lo notes. En este video exploraremos una de las ideas más incómodas y, al mismo tiempo, más liberadoras de la filosofía de Nietzsche. ¿Por qué el verdadero éxito exige abandonar la necesidad de complacer a los demás, aprender a soportar la soledad y construir una mente que permanezca firme incluso cuando todo el mundo parezca caminar en la dirección opuesta? Tal vez, al final de esta reflexión, descubras que el mayor acto de valentía no es conquistar el mundo, sino recuperar el control sobre ti mismo. Existe una mentira que la mayoría de las personas aprende desde muy temprano, pero que casi nadie se atreve a cuestionar. Nos dicen que, para triunfar en la vida, necesitamos ganar la aprobación de los demás, mantener a todos cerca y evitar los conflictos a cualquier precio. Sin embargo, Nietzsche veía la realidad de una forma completamente distinta. Para él, la mayor prisión del ser humano no está hecha de barrotes, sino de la necesidad constante de ser aceptado. Es una prisión silenciosa, construida poco a poco cada vez que dejas de decir lo que piensas, abandonas un sueño para complacer a alguien o sacrificas tu paz para evitar las críticas. Observa tu propia vida por unos instantes. ¿Cuántas de tus decisiones realmente nacieron de tu propia voluntad? ¿Y cuántas fueron moldeadas por el miedo a decepcionar a familiares, amigos o personas que quizá ni siquiera formen parte de tu futuro? Esa es la trampa más peligrosa. Cuando tu identidad depende de la validación externa, tu libertad deja de pertenecerte, pasa a ser administrada por las expectativas de los demás. Nietzsche creía que toda persona que desea construir algo extraordinario debe atravesar un periodo inevitable de soledad, no porque la soledad sea el objetivo, sino porque toda transformación auténtica exige alejarse de las voces que insisten en decirte quién debes ser. La multitud siempre intentará conservar la versión antigua de ti, porque es cómoda, predecible y no representa una amenaza para nadie. En cambio, tu evolución provoca incomodidad. Obliga a los demás a enfrentarse a su propio estancamiento. Imagina a un águila intentando aprender a volar mientras permanece rodeada de gallinas. No importa qué tan grandes sean sus alas, si todos a su alrededor creen que volar es imposible, tarde o temprano comenzará a dudar de su propia naturaleza. Lo mismo sucede con el ser humano. Muchos no fracasan por falta de inteligencia o capacidad.
Fracasan porque viven rodeados de opiniones que debilitan su valentía incluso antes de que sus sueños tengan la oportunidad de crecer. Pero hay un detalle que muy pocos comprenden. Desapegarse no significa abandonar a quienes amas, significa dejar de entregar el control de tu paz a personas que no pueden decidir tu destino. Es aprender que no toda opinión merece un lugar en tu conciencia y que no toda presencia merece acceso a tu energía. Cuanto más dependes del aplauso, más miedo le tienes al silencio. Cuanto más necesitas la aprobación de los demás, menos libre eres para actuar de acuerdo con tus propios valores. Y es precisamente en ese punto donde comienza la verdadera transformación. El éxito no nace cuando todos creen en ti. Comienza en el instante en que decides seguir caminando, aún sabiendo que muchos jamás comprenderán la persona en la que te estás convirtiendo. Tal vez esa sea la lección más dura de Nietzsche. Nadie podrá descubrir quién eres realmente mientras sigas viviendo para cumplir las expectativas de quienes nunca vivirán tu vida. El primer paso hacia una existencia extraordinaria no es conquistar el mundo, es recuperar el dominio de tu propia mente. Y esa conquista exige el valor de soportar lo que muy pocos soportan, la libertad de no necesitar la aprobación de nadie. ¿Alguna vez le hiciste una promesa seria a ti mismo, de esas que juraste que esta vez ibas a cumplir y la rompiste en poco tiempo? Esto no pasa por casualidad ni por falta de fuerza de voluntad. Existe un mecanismo en ti que toma el control antes de que tu voluntad entre en juego, y es algo que ni te imaginas. Grabé un video aparte que muestra cuál es ese mecanismo y cómo cerrar esa distancia de una vez por todas. Haz clic en el comentario fijado abajo o escanea el código en pantalla para verlo. Existe un momento en la vida en el que descubres que hablar menos puede transformar mucho más que dar demasiadas explicaciones. La mayoría de las personas cree que necesita justificar cada decisión, defender cada cambio y convencer a los demás de que va por el camino correcto, pero sin darse cuenta, entrega algo extremadamente valioso: acceso a sus propios planes, a sus propias inseguridades y a sus propios límites. Quien revela todo sobre sí mismo también les da a los demás la oportunidad de influir en sus decisiones. Piensa en cuántas veces compartiste un sueño lleno de entusiasmo y, apenas unos minutos después, comenzaste a dudar de él por la reacción de alguien. Tal vez te dijeron que era arriesgado, imposible o demasiado ambicioso, o quizás simplemente mostraron indiferencia. El resultado casi siempre es el mismo. Aquello que parecía tan vivo dentro de ti comienza a perder fuerza antes siquiera de existir. No porque el sueño fuera débil, sino porque permitiste que voces externas ocuparan un espacio que debía permanecer protegido. El silencio no es ausencia de movimiento, es el lugar donde la transformación ocurre sin interferencias. Mientras algunas personas gastan energía anunciando todo lo que piensan hacer, otras están ocupadas construyendo resultados que no necesitan explicaciones. Existe una enorme diferencia entre desear reconocimiento y desear evolución. Quien busca reconocimiento habla del futuro, quien busca evolución trabaja hasta que el futuro hable por sí mismo. Eso también cambia la forma en que ves a las personas. Cuando dejas de explicar cada paso, comienzas a observar quién realmente permanece a tu lado sin exigir justificaciones. Muchos dicen apoyarte, pero en realidad solo apoyan la versión de ti que sigue estando disponible, es predecible y es fácil de influir. Cuando te vuelves una persona más reservada, esas relaciones comienzan a revelar su verdadera naturaleza. El silencio también protege tu mente. Cada conversación innecesaria, cada discusión para demostrar que tienes razón y cada intento de convencer a quien no quiere comprender consumen una energía que podría estar siendo utilizada para construir algo más grande. El enfoque no desaparece de un momento a otro, se va robando poco a poco, a través de pequeñas distracciones que parecen inofensivas, pero que, al acumularse, desvían por completo el rumbo de una vida. Aprender a permanecer en silencio frente a la necesidad de aprobación es un ejercicio de fortaleza interior. Significa abandonar el impulso de responder a todas las críticas,
corregir todas las interpretaciones y participar en todos los conflictos. No todas las batallas merecen tu atención. Algunas victorias ocurren precisamente cuando eliges no luchar. Al final, las personas siempre encontrarán una manera de interpretar tus decisiones. Si hablas demasiado, te juzgarán. Si permaneces en silencio, también lo harán. Así que convierte el silencio en un aliado, no para ocultar quién eres, sino para proteger aquello que aún está en proceso de construcción. Porque mientras el mundo está ocupado intentando entender cuáles serán tus próximos pasos, tú puedes estar ocupado dando el paso más importante de todos, seguir avanzando. Hay una diferencia profunda entre sentir y ser gobernado por lo que se siente. La mayoría de las personas cree que sus emociones son una brújula infalible, pero en la práctica suelen comportarse como las olas. Cambian de dirección según soplen los vientos de las circunstancias. Un día despiertas motivado y convencido de que puedes alcanzar cualquier objetivo. Al siguiente, una crítica, un rechazo o un momento de inseguridad bastan para hacerte abandonar aquello que parecía tan importante. Y es precisamente ahí donde muchos sueños mueren, no por falta de capacidad, sino por la incapacidad de mantenerse firmes cuando el entusiasmo desaparece. Nietzsche comprendía que el crecimiento exige algo mucho más difícil que el talento. Exige dominio sobre uno mismo, no porque las emociones sean enemigas, sino porque no pueden ocupar el lugar del mando. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esta frase revela una verdad incómoda. Cuando existe un propósito fuerte, la incomodidad deja de ser un obstáculo y se convierte en una parte inevitable del camino. Piensa en cuántas veces has tomado decisiones solo para aliviar una emoción pasajera. Respondiste un mensaje porque no soportabas el silencio. Volviste a una relación que ya había terminado solo para escapar de la soledad. Abandonaste un proyecto porque el miedo parecía demasiado grande. En ese momento no fuiste tú quien decidió. Fue la emoción del instante. Y las emociones pasajeras casi siempre terminan cobrando un precio permanente. Las personas más disciplinadas no son aquellas que nunca sienten miedo, tristeza o desánimo. Son las que han aprendido a seguir caminando a pesar de esas emociones. Entienden que el miedo puede advertir sobre los riesgos, pero no debe definir el destino. La tristeza puede enseñar una lección importante, pero no puede convertir la vida en una prisión. La ira puede revelar una injusticia, pero no debe dirigir sus decisiones. Imagina a un capitán enfrentando una tormenta en alta mar. Las olas pueden ser violentas, el viento puede cambiar de dirección y el cielo puede oscurecerse por completo. Aún así, no le entrega el timón al océano. Sigue guiando la embarcación porque sabe que, si permite que la tormenta decida el rumbo del viaje, jamás llegará a su destino. Tu mente debe funcionar de la misma manera. Las emociones son el clima. Tu conciencia es el capitán. Existe una trampa silenciosa que mantiene atrapadas a muchas personas durante años. Creer que solo actuarán cuando se sientan listas, pero ese día casi nunca llega. El enfoque no nace de la motivación, nace de la repetición. Cada vez que eliges actuar, incluso estando cansado, estudiar aún sin ánimo o mantenerte fiel a tus valores incluso frente a la tentación de rendirte, fortaleces una parte de ti que ninguna circunstancia puede controlar. El verdadero poder comienza cuando dejas de preguntarte ¿cómo me siento hoy? Y empiezas a preguntarte ¿qué necesita hacerse hoy? Ese cambio parece pequeño, pero transforma por completo la manera en que enfrentas la vida, porque cuando el propósito toma el mando, las emociones dejan de ser cadenas y se convierten en simples pasajeros de un viaje que sigue avanzando. Esto va a sonar extraño, pero necesito preguntarte algo. ¿Cuántas veces ya entendiste exactamente lo que tenías que cambiar? ¿Sentiste esa claridad completa y aún así, en el momento justo, hiciste lo mismo de siempre? Entender un patrón y cambiar un patrón son dos cosas completamente distintas, y casi nadie te explica por qué. Grabé un video aparte explicando esa diferencia y cómo cerrarla en la práctica. Haz clic en el comentario fijado abajo o escanea el código en pantalla para verlo.
Pocas experiencias asustan tanto como quedarse a solas con uno mismo. En un mundo donde el silencio está constantemente lleno de notificaciones, conversaciones y distracciones, permanecer solo parece casi una amenaza. Pero quizá el verdadero miedo no sea a la soledad. Tal vez sea al encuentro inevitable con la persona en la que nos hemos convertido cuando ya no hay nadie que nos distraiga de nosotros mismos. Muchas personas pasan toda su vida rodeadas de gente y, aún así, nunca descubren quiénes son en realidad. Siempre están ocupadas cumpliendo expectativas, respondiendo mensajes, resolviendo los problemas de los demás y buscando aprobación. El resultado es una existencia ruidosa por fuera y vacía por dentro. La soledad rompe ese ciclo, elimina el ruido y deja solo a la persona frente a las preguntas que ha evitado durante años. Y es precisamente por eso que tantos huyen de ella. Porque cuando llega el silencio, desaparecen las excusas. Ya no es posible culpar al tiempo, a las circunstancias o a otras personas. Solo queda la responsabilidad de decidir en quién deseas convertirte. Ese momento puede ser incómodo, pero también es profundamente transformador. Imagina a un escultor frente a un enorme bloque de mármol. Antes de que aparezca una obra maestra, solo existe una piedra aparentemente común. Su trabajo no consiste en añadir algo nuevo, sino en quitar todo aquello que oculta la verdadera forma. La soledad hace exactamente eso con el ser humano. Elimina las distracciones, rompe las dependencias emocionales y revela aspectos de la personalidad que jamás podrían descubrirse en medio de la multitud. Los mayores avances personales rara vez ocurren bajo los aplausos de la gente. Nacen en momentos silenciosos cuando nadie está observando. Es durante esas horas invisibles cuando se crean nuevos hábitos, se adquieren conocimientos y maduran las decisiones más importantes. Mientras muchos buscan reconocimiento inmediato, quien comprende el valor de la soledad está ocupado construyendo una base sólida que no depende de la opinión de nadie. Eso no significa vivir aislado ni rechazar las relaciones. Significa aprender que tu paz no puede depender de la presencia constante de los demás. Quien no soporta estar solo termina aceptando cualquier compañía, incluso cuando destruye su tranquilidad. Y quien negocia su paz para evitar la soledad paga un precio demasiado alto, pierde su propia identidad. Cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, sucede algo extraordinario. Las personas dejan de llenar un vacío y comienzan a ocupar un lugar sano en tu vida. Ya no permaneces a su lado por necesidad, sino por elección. Esa diferencia transforma por completo la manera en que amas, trabajas y enfrentas los desafíos. La verdadera soledad no debilita, fortalece. Te enseña que existe una parte de ti que no necesita aplausos para seguir adelante. Y cuando esa parte despierta, el mundo pierde una de las armas más poderosas para controlar tus decisiones, el miedo a estar solo. Es en ese instante cuando nace una libertad que ninguna aprobación externa podrá ofrecerte. Existe un momento decisivo en la vida de cualquier persona en el que necesita responder una pregunta sencilla, pero profundamente incómoda. ¿Qué es lo que realmente gobierna sus decisiones? Muchos afirman que desean el éxito, la libertad o la realización personal, pero basta con observar su rutina para darse cuenta de que sus acciones cuentan una historia muy distinta. El tiempo se consume en distracciones, preocupaciones innecesarias y compromisos que aportan muy poco al futuro que dicen querer construir. No es la falta de sueños lo que impide la transformación, es la ausencia de prioridades verdaderas. La vida nunca dejará de ofrecerte razones para abandonar aquello que consideras importante. Siempre habrá un mensaje que parezca urgente, una invitación imposible de rechazar, un problema ajeno que exija tu atención o una justificación convincente para posponer un día más. El peligro está en que esas pequeñas concesiones parecen inofensivas. Sin embargo, cuando se repiten todos los días,
terminan construyendo una vida completamente distinta de la que imaginabas. Piensa en un río que durante años cambia su curso apenas unos centímetros a la vez. Al principio el cambio casi no se percibe, pero con el paso del tiempo ya no desemboca en el mismo lugar. Lo mismo ocurre con nuestras decisiones. No son las grandes elecciones las que moldean el destino, sino los pequeños hábitos que repetimos silenciosamente todos los días. Quien coloca su propósito por encima de las distracciones aprende algo que muy pocas personas comprenden. Decir no es una forma de proteger aquello que realmente importa. Cada negativa al exceso de entretenimiento, a las conversaciones improductivas o a las relaciones que consumen tu energía representa un sí para la vida que estás construyendo. Priorizar no significa rechazar todo lo que te rodea, significa elegir conscientemente dónde tu energía producirá los mayores resultados. Otro error muy común es creer que la disciplina depende de la motivación, pero la motivación es inestable, aparece algunos días y desaparece en muchos otros. Si solo actúas cuando tienes ganas, quedarás atrapado por el estado de ánimo del momento. El propósito, en cambio, permanece firme incluso cuando el entusiasmo desaparece. Sigue señalando el camino mientras las emociones cambian de intensidad. También es necesario comprender que no todas las personas entenderán tus decisiones. Algunas interpretarán tu enfoque como frialdad. Otras dirán que has cambiado o que te has vuelto distante. En realidad, muchas veces, simplemente les resulta extraño que ya no estés disponible para todo aquello que antes robaba tu tiempo. Crecer exige establecer límites, y los límites siempre incomodan a quienes estaban acostumbrados a tener libre acceso a tu atención. Al final, el éxito no pertenece a la persona más inteligente ni a la más talentosa. Muy a menudo, pertenece a quien protege su tiempo con determinación, permanece fiel a su propósito y no permite que las distracciones momentáneas le roben años de esfuerzo y construcción. Cuando tu misión se convierte en tu máxima prioridad, cada decisión fortalece a la persona en la que te estás convirtiendo. Así es como una vida extraordinaria deja de ser solo un deseo y comienza, silenciosamente, a convertirse en una realidad. Tal vez, a lo largo de este video, te hayas dado cuenta de que el mayor enemigo de tu éxito nunca fueron las circunstancias, sino las cadenas invisibles que mantienen tu mente atrapada en la necesidad de agradar, dar explicaciones y ser aceptado. El verdadero desapego no consiste en alejarse de las personas, sino en dejar atrás todo aquello que te impide convertirte en quien realmente puedes llegar a ser. El silencio, la disciplina y el valor de seguir caminando incluso sin aplausos son decisiones difíciles, pero es precisamente en ellas donde nace una vida extraordinaria. Al final, cada decisión que tomas responde a una sola pregunta. ¿Estás viviendo tu propia historia o simplemente estás interpretando el papel que los demás esperan de ti? Reflexiona sobre ello antes de seguir adelante, porque el mundo cambia cuando una persona decide, por primera vez, pertenecerse a sí misma. Gracias por acompañarme hasta el final de esta reflexión. Siempre que estudio a los grandes filósofos, me doy cuenta de que las transformaciones más profundas no ocurren cuando aprendemos algo nuevo, sino cuando encontramos el valor para enfrentar una verdad que habíamos evitado durante mucho tiempo. Espero que este video haya provocado exactamente eso en ti, no solo nuevos pensamientos, sino una nueva forma de mirar tu propia vida. Una cosa antes de que salgas de esta pantalla. Sabes que en algún momento de esta semana vas a sentir de nuevo esas ganas fuertes de cambiar algo. Ese no es el problema. El problema es lo que siempre toma el control justo después de esas ganas y que casi nadie entiende por qué. Grabé un video mostrando exactamente eso. Haz clic en el comentario fijado abajo
o escanea el código en pantalla para verlo. Si este video te hizo reflexionar, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Así no te perderás las próximas reflexiones que pueden transformar la manera en que te ves a ti mismo. En los comentarios escribe únicamente esta frase: elijo mi propósito por encima del ruido. Y ahora haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla. Tal vez ahí encuentres la pieza que aún te falta para comprender aquello que nadie tuvo el valor de decirte.